Muy buenas tardes. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Bienvenidos, bienvenidas. Magdalena, María Fernanda, ¿tenemos cuenta, por favor? No, presidenta, hoy día no hay cuenta. Ok, entonces le damos la bienvenida ahí, como siempre, al CR2, a Maísa Rojas, a Andrea Rutnik y también al Ministerio del Medio Ambiente. Veo ahí a Paulina Sandoval. Entiendo se va a integrar también la ministra Smith dentro de unos minutos y Carolina Urmeneta. Y por supuesto a los senadores y senadoras presentes. Vamos a continuar con la revisión de ya las últimas indicaciones de la Ley Marco de Cambio Climático. Habíamos avanzado el día de ayer y quedamos en el artículo 27 sobre el sistema de certificación voluntaria de gases de efecto invernadero y uso del agua. Así que, Magdalena, por favor, revisemos las Sí, indicaciones del artículo ya, 27. ya, presidenta. Eh, el artículo 27, aprobado en general, señala lo siguiente. Sistema de certificación de gases de efecto invernadero. Corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente otorgar certificados, rótulos o etiquetas a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, respecto de la cuantificación, gestión y reporte de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como de la reducción o absorción de dichos gases que sean voluntariamente solicitados y cumplan con los criterios, metodologías y requisitos que establezca un reglamento. Dicho reglamento deberá determinar asimismo el procedimiento al cual se sujetará el otorgamiento de los referidos certificados, rótulos y etiquetas. La primera de las indicaciones son las siguientes. La 685 de la senadora señora Rincón para suprimir el artículo. Enseguida están las indicaciones 686, 688 y 689 de los senadores señor Durresti, señor Allende y señor Bianchi, y 689 de los senadores señora Órdenes y señor Girardi, para reemplazar para que la certificación, para reemplazar en el epígrafe sistema de certificación de gases de efecto invernadero, agregarle la expresión voluntaria, de manera que esto sea, que el título así lo diga. Eh, Después está la indicación 687 del senador señor Durana, que tiene por objeto que este sistema de certificación también sea aplicable a la huella hídrica respecto a la reducción de consumo de agua y recarga de acuíferos. Puntualiza que el reglamento deberá dictarse a más tardar un año después de la promulgación de esta ley. Enseguida, las indicaciones 691, no, enseguida la indicación 690 del presidente de la República para agregar en el encabezamiento, a continuación de la palabra certificación, la palabra voluntaria, igual que las indicaciones parlamentarias, a las que ya me referí. Luego están las indicaciones 691 del senador señor Latorre y 692 de los senadores señora Provost y señor Navarro, para agregar después de medio ambiente la frase con el apoyo y lineamiento del Ministerio de las Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Información. La indicación 693 del presidente de la República, para agregar a continuación de la palabra otorgamiento la frase condiciones y revocación. Enseguida la indicación 694 del Ejecutivo propone incorporar un inciso nuevo, un inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto del siguiente tenor. Las infracciones a este artículo se sancionarán de conformidad con lo dispuesto en el título tercero de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, encontrándose esta facultada, además, para revocar el certificado, rótulo o etiqueta como sanción. Y terminamos con indicación 695 del senador señor Durana,
que reemplaza el inciso final con el propósito que la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático sea la colaboradora del Ministerio del Medio Ambiente para promover la relación con el sector privado y la certificación de gases de efecto invernadero y huella hídrica en sus respectivos instrumentos. Estas son las indicaciones, Presidenta, al artículo 27. Muchas gracias, Magdalena. Le damos la bienvenida también a Pilar Moraga, al CR2, que se acaba de incorporar. Le vamos a dar la palabra a la mesa técnica y se ha trabajado una propuesta que recoge sobre todo que sea un sistema de certificación voluntaria. Tiene la palabra el Ministerio de Medio Ambiente. Hola, buenas tardes, señora Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, acá la mesa técnica ha trabajado una propuesta que busca incorporar las indicaciones realizadas. Para nosotros es muy importante este sistema de certificación porque lo permite reforzar la capacidad o construir la capacidad de los privados respecto a la cuantificación, gestión y reporte de emisiones de gases de efecto invernadero. Se incorporan asimismo para hacerlo consistente con, digamos, con el resto de articulado a los forzantes climáticos de vía corta, asimismo como con la reducción o absorción de dichos gases y forzantes. Adicionalmente, se incorpora además el uso eficiente del agua, por lo tanto, este sistema de certificación también va a poder otorgar certificados, rótulos o etiquetas relativas a la cuantificación, gestión y reporte del uso eficiente del agua, para lo cual se podrán asimismo utilizar estándares referenciales internacionales. Asimismo, se incorpora además que el reglamento determinar no solo el procedimiento para el otorgamiento de dichos certificados, rótulos de etiqueta, sino que además las condiciones y revocación de los referidos certificados. El cumplimiento de los requisitos que señala este reglamento debe ser la que va a autorizar a las entidades técnicas que van a verificar el cumplimiento de los requisitos que se van a establecer en el reglamento, y por lo que además se agrega que las infracciones a este artículo van a ser sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente de acuerdo a su ley orgánica, y la que además va a tener la atribución de poder revocar los certificados, rótulos o etiquetas como sanción. Por último, se ratifica el rol de la Corporación de Fomento para la Producción como colaborador del Ministerio de Medio Ambiente para involucrar al sector privado en las certificaciones de reducción de gases de efecto invernadero, así como el uso eficiente del agua. Por lo tanto, es un mecanismo muy relevante para efectos de poder fortalecer las capacidades del sector privado en cuanto a la cuantificación de gases de efecto invernadero, reporte y reducción, así como en el uso eficiente del agua. Muchas gracias, Paulina. Esa es la propuesta de la mesa técnica. Se ofrece la palabra respecto al artículo 27. A mi juicio recoge gran parte de las indicaciones presentadas. Nosotros habíamos insistido en que el sistema de certificación sea de carácter voluntario y creo que eso se recoge también respecto a la certificación de gases de efecto invernadero y uso del agua. Más otras indicaciones que se han presentado. Se ofrece la palabra. Presidenta. Pantalla el texto, senadora Allende. Muy breve, yo entiendo que esta discusión recogió bastantes observaciones como mesa técnica, pero a mí me gustaría si me pueden ampliar más los argumentos. Yo entiendo que se acordó que sea una certificación voluntaria, pero me gustaría que me ampliaran más los argumentos porque por mí ojalá no hubiese sido voluntaria, sino obligatoria. Eso, Presidenta. Gracias, senadora Allende. Sí. Sí. Le vamos a dar la palabra al Ministerio del Medio Ambiente. No sé si Paulina o Carolina. Por su intermedio. Carolina, interferencia. Por su intermedio, Presidenta y senadora Allende, sí. Efectivamente, las indicaciones solicitaban que se aclarara que era un sistema voluntario porque lo que se busca es fomentar, ¿cierto?, que las distintas instituciones y organizaciones desarrollen estos sistemas de gestión de emisiones de gases de efecto invernadero y también del uso del agua para promover, ¿cierto?, que se vayan bajando y gestionando de buena manera las emisiones. Ahora, esto también ocurre, ¿cierto?, con estándares internacionales, y también existen muchas empresas que tienen, ¿cierto?, requerimientos de hacer esto. Por lo tanto, más que dedicarnos 100%
esto es un servicio que nosotros, que se entrega, ¿cierto?, para promover que esto ocurra, y por eso se acogió, ¿cierto?, las indicaciones que solicitaban que se aclarara que es voluntario. Acá lo que nos parece muy relevante es que se consideren, ¿cierto?, los estándares indicadores, ¿cierto?, que están reconocidos internacionalmente y que nos mantengamos, ¿cierto?, en esa línea o por sobre eso, de manera de asegurar siempre que estos sistemas sean con una contabilidad que sea robusta y que efectivamente estemos en el fondo trabajando en disminuir las emisiones y en hacer un uso que sea eficiente del agua. Así que eso es lo que busca el sistema, de manera de que se logre el objetivo de poder hacer una buena gestión. Gracias, Carolina. También entiendo que era por un tema de trazabilidad. No sé, senadora Allende. Acepto si está el acuerdo que se llegó, Presidenta, pero en lo personal no me termina de convencer estos argumentos. Yo creo que yo no sé por qué solo tenemos que incentivar por la vía voluntaria, sería óptimo, pero sabemos tantas veces que eso se esquiva, que no se hace, que se elude, como tantas acciones u omisiones que uno ve, que la verdad es que no comparto esta mirada de fondo, digamos. Pero bueno, si esto ya generó un consenso, por supuesto, yo estoy dispuesta a apoyarlo, Presidente, y a votar a favor, pero en términos generales a mí no me termina de convencer esto. También era parte, entiendo, de sus indicaciones, senadora, si esto fue acuerdo de la mesa finalmente. Sí, de acuerdo, sí, por eso digo, me acuerdo, o sea, entro al acuerdo, digamos, aunque me produce un cierto ruido, lo reconozco. Ok, se recoge entonces. ¿Hay más observaciones de los senadores, senadoras? Les voy a pedir que me amplíen la pantalla porque me cuesta mucho verlos. De ahí volvemos al texto si es necesario. Gracias. Sigue ofrecida la palabra Andrea Rudnick, del CR2, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. La discusión que tuvimos en la mesa técnica es que este sistema de certificación voluntario es más bien un complemento a los otros estándares existentes en el marco de la ley. Y que justamente la idea es promover la gestión del carbono e ir creando capacidades en aquellos sectores que no van a estar obligados a dichos estándares. Nos preocupó particularmente, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que podrían verse afectadas con respecto a una obligatoriedad, y además miramos también bastante el contexto internacional para buscar otros ejemplos en los que podamos ver estándares de este tipo obligatorios que todavía están a un nivel muy exploratorio a nivel internacional. Por lo tanto, esto es un complemento a todos los otros instrumentos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que están en la ley y justamente mira a continuar creando capacidades en el sector privado para poder tener trazabilidad de la reducción de emisiones. Está en silencio, Presidenta. Muchas gracias, Andrea. Si no hay más palabras, los vamos a colocar en votación el artículo 27. Magdalena, en votación. Bien, Presidenta, en votación la propuesta de la mesa técnica para el artículo 27. Senadora Allende, que está sin micrófono. Bueno, agradezco las explicaciones, las asumo, me parece que es un avance, así que obviamente voy a votar a favor y me parece muy importante que se haya logrado el uso, incorporar también el reporte el uso eficiente del agua, así como la reducción de su consumo, que sea, en fin, voto a favor. Gracias, senadora. Senador Durana. A favor. Gracias. Senador Proens. A favor. Gracias. Presidenta. Voto a favor. Muchas gracias. Se aprueba por la unanimidad de los 4 miembros presentes. En consecuencia, con la aprobación de la propuesta de la mesa técnica, se rechaza la indicación
685. La indicación 686 se aprueba. La indicación 687 se aprueba con modificaciones. Las 688 y 689 se aprueban. Las 690 se aprueba. Las 691 se rechazan. Las 691 y 692. Las 693 se aprueba. Y la 694 se aprueba y la 695 se rechaza. Eso es, Presidenta. Ok, se da por aprobado entonces el artículo 27. Vamos a partir, habíamos acordado de seguir con el artículo número 12, que hace referencia a los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. Magdalena. Gracias, Presidenta. Tomo 2, página 100. El artículo 12, en su inciso primero, señala lo siguiente: planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Agua, estará encargado de la elaboración de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. Estos instrumentos tienen por objeto identificar la oferta y demanda actual de agua superficial y subterránea, establecer el balance hídrico y sus proyecciones, diagnosticar el estado de información sobre cantidad, calidad, infraestructura e instituciones que intervienen en el proceso de toma de decisiones respecto al recurso hídrico y proponer un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático sobre el recurso hídrico, propendiendo a la seguridad hídrica. Este primer inciso fue objeto de 4 indicaciones. Las indicaciones 445 del senador señor Latorre y 446 de los senadores señora Proboste y señor Navarro proponen su reemplazo con el objeto que en la elaboración de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca participen el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas. Además, la propuesta establece que se considere previamente un proceso de participación ciudadana informado a nivel comunal, regional y nacional, que considere a todos los actores relacionados con la temática del agua. Agrega que estos instrumentos estarán relacionados con el desarrollo e implementación de la estrategia climática a largo plazo y tendrán por objeto recuperar los acuíferos y garantizar el agua para el saneamiento y consumo humano, identificar la disponibilidad de agua superficial y subterránea, establecer el balance hídrico y sus proyecciones, y en lo demás sigue igual al texto aprobado en general. Las 3 indicaciones siguientes, la indicación 447 del senador Durresti, la indicación 448 de los senadores señora Allende y señor Bianchi, y 449 de los senadores señora Ordens y señor Girardi, tienen por objeto establecer que estos instrumentos también identifiquen los derechos de aprovechamiento de aguas vigentes. Enseguida, el inciso segundo, el proyecto del artículo, prescribe que cada cuenca del país deberá contar con un plan estratégico de recursos hídricos, el cual será público. Deberá actualizarse cada 10 años y considerará a lo menos los siguientes aspectos. En el encabezamiento del inciso se formularon las indicaciones 450 del senador señor Latorre y 451 de los senadores señora Proboste y señor Navarro, para reemplazar en el inciso la palabra 10 por 5. Después hay la indicación 452 al literal D, indicación 452 del senador señor Latorre y 452 de los senadores señora Proboste y señor Navarro,
para agregar después del punto y coma que va al final del literal la expresión priorizando dichos recursos para el saneamiento y consumo humano, sustentabilidad ecológica y abastecimiento. Después, las indicaciones 454 del senador señor Latorre y 455 de los senadores señora Proboste y señor Navarro, para agregar un literal nuevo, de modo que estos planes estratégicos consideren la caracterización del territorio. Después también hay indicación para el inciso cuarto, que establece que un reglamento expedido por decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas establecerá el procedimiento para la elaboración, revisión y actualización de los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca. Las indicaciones 456 de los senadores señora Allende y señor Yanqui y 457 de los senadores señora Órdenes y señor Gilardi, para agregar luego del vocablo Cuenca la frase el que deberá contar al menos con una etapa de participación ciudadana. La indicación 458 del senador señor Durana incorpora un inciso final nuevo del siguiente tenor. Un reglamento expedido por decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas establecerá el procedimiento para la elaboración, revisión y actualización de los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca. Dicho procedimiento deberá contemplar a lo menos las siguientes etapas: análisis técnico y económico, consulta a organismos y entidades públicas y privadas, una etapa de participación ciudadana de al menos 60 días y análisis de observaciones, consulta al Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y al Comité Científico Asesor para el Cambio Climático y el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, definiendo además los plazos y formalidades del procedimiento. Finalmente, la indicación 459 del senador señor Proel propone incorporar un inciso nuevo del siguiente tenor: los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca serán dictados por decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente. Estas son las indicaciones al artículo 12, señora Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Vamos a dar la palabra entonces a la mesa técnica. Entiendo que va a intervenir el Ministerio de Medio Ambiente para que veamos la propuesta respecto a los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca. Paulina o Carolina. Sí, señora Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Efectivamente, acá la mesa técnica tuvo un trabajo bien extenso, digamos, en cuanto al contenido al análisis de las indicaciones y el contenido de los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca, en virtud de la cual se incorporó que estos planes se deben elaborar en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minería, Agricultura, Salud y Ciencia, de forma de que todos aquellos ministerios que pueden tener información asociada y que pueda ser relevante para efectos de establecer estos planes en Cuenca puedan participar en su elaboración. Se establece que tiene por objeto contribuir con la gestión hídrica, identificando brechas hídricas de aguas superficiales y subterráneas, estableciendo balance hídrico y sus proyecciones, diagnosticando el estado de información sobre cantidad, calidad, infraestructura e instituciones que intervienen en el proceso de toma de decisiones respecto a los recursos hídricos, y proponer un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Asimismo, se complementa el contenido de estos planes de Cuenca y se establece que estos deben contar con una caracterización de la cuenca. La indicación se refería a una caracterización del territorio, pero de forma a ser más precisa, se incorpora la caracterización de la cuenca, así como una modelación no solo hidrológica e hidrogeológica, sino que asimismo una modelación de la calidad de agua superficial y subterránea de manera coordinada con los órganos que sean competentes. Se incorpora el balance hídrico, y este balance hídrico, si bien estaba en la redacción original,
se incorpora que esto considere los derechos constituidos y usos susceptibles de regularización y la disponibilidad de recursos hídricos para constituir nuevos derechos y el caudal susceptible de ser destinado a fines no extractivos. Se establece un plan de medidas de recuperación de acuíferos, cuya sustentabilidad en cuanto a cantidad o calidad pueda estar afectada o haya riesgo de afectación, por lo tanto también se incorpora ahí la posibilidad de afectación que no está incorporada en la redacción original. Un plan de medidas para hacer frente a las necesidades presentes y futuras de recursos hídricos, se incorpora con preferencia en el consumo humano y la conservación y preservación de la naturaleza. Se establece una evaluación por cuenca de la disponibilidad de implementar e innovar en nuevas fuentes de aprovechamiento y reutilización de agua con énfasis en soluciones basadas en la naturaleza, tales como restauración o conservación de humedales, ribera, bosque nativo, prácticas sustentables agrícolas, así como las mejores técnicas disponibles en materia de sanalización de agua de mar, reutilización de agua gris y servida, la recarga artificial de acuíferos, cosecha de aguas lluvias y otras que sean aplicables. Asimismo, se establece que dicha evaluación debe incluir un análisis de costo y beneficio de distintas alternativas, identificando potenciales impactos ambientales y sociales para una posterior evaluación y proyecciones de demanda a 10 años para consumo humano y conservación y preservación de la naturaleza. Asimismo, se refuerza el plan de monitoreo, estableciendo que este programa de monitoreo que deben contemplar los planes de cuenca debe ser quinquenal y considerar la ampliación, instalación, modernización o reparación de redes de estaciones fluviométricas, meteorológicas, sedimentométricas y la mantención e implementación de la red de monitoreo de calidad de agua superficiales subterráneas. Asimismo, se establecen indicadores anuales de cumplimiento de la planificación y avance de cada plan, identificando el organismo responsable, y dicha información debe estar disponible o ser de público acceso. Además, se incorpora que las medidas que deban ser implementadas por los órganos señalados en el inciso anterior podrán ser priorizadas en su respectivo ámbito de gestión de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y que dichos planes deben ser consistentes con las políticas públicas en materia de recursos naturales renovables, así como la estrategia climática a largo plazo y el plan sectorial de adaptación de recursos hídricos, de manera a hacerlo consistente con los otros instrumentos de gestión de cambio climático establecidos en la ley. Asimismo, se refuerza el componente territorial y se establece que los planes de acción regional de cambio climático, así como los instrumentos de planificación territorial y los planes regionales de ordenamiento territorial que sean aplicables, deben considerar los planes de recursos hídricos en cuenca. Y por último, se establece que el reglamento debe considerar el procedimiento no solo para la elaboración, revisión y actualización de los planes, sino que también para su monitoreo y reporte. Y además se considera una etapa de participación ciudadana que originalmente no contemplaba el procedimiento de elaboración. Muchas gracias, Paulina. Se ofrece la palabra respecto al artículo 12, los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca. Presidenta. Senadora Allende. Bueno, yo creo que aquí se hizo un buen trabajo también y se revisó bastante. Hay sí temas que yo entiendo que este acuerdo es potente, digamos, que se ha logrado con la mesa técnica y los asesores, pero yo no entiendo todavía por qué no se incluyó al gobernador regional en la confección de este plan. Hemos hecho un paso histórico que significa elección de gobernadores, la máxima autoridad de la región. Hemos hablado muchas veces que para que tenga efectividad cualquier plan, política pública y gestión de recursos hídricos tiene que estar inserto territorialmente. Y evidente que una autoridad como un gobernador elegido que va a estar a cargo justamente encabezando, vamos, como autoridad de la región, debió haber estado incorporado. Yo la verdad es que no entiendo el Ejecutivo, yo entiendo que nosotros no tenemos atribuciones para lo opuesto, como era nuestro interés, y creo que en general los senadores estaban de acuerdo con aquello. Yo lamento y me gustaría saber por qué el Ejecutivo no lo quiso incorporar. Me gustaría también entender un poco por qué esto se puso en el Código de Agua y ahora se pone acá. Y la pregunta es, si llegase a ocurrir que se aprueba primero el Código de Agua, ¿y qué pasa entonces si después viene nuestro texto? ¿Va a haber diferencias? Si hay alguna diferencia, ¿cómo se va a manejar? Y me gustaría saber, para que me contestara el Ejecutivo, cuál es la diferencia entre revisión y actualización de los planes, porque se usan como términos diferentes.
y apuntan a lo mismo, ¿no? Cuando damos revisión o actualización. Ahora, en principio, una de las profesoras que hizo una serie de observaciones, que hizo una muy buena exposición, la profesora Verónica Delgado de la Universidad de Concepción, con un tremendo trabajo detrás de todo esto, hubiese preferido que eso hubiese sido cada 5 años. Yo entiendo que donde tenemos 100 cuencas y apenas tenemos 10, que ya hay un cierto plan estratégico y se están recién empezando a implementar, es difícil. Y por eso entiendo que no le podíamos acceder a hacerlo cada 5 años, pero sería bastante positivo que a futuro nos pudiésemos a lo mejor ajustar a un tiempo menor o de alguna manera obligarnos como Estado y sus políticas, y en este caso evidentemente el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente y los otros organismos, que esto pudiera ser, se pudiera llevar a cabo de una manera un poquito más expedita y no demorarnos quizás tanto en cada uno de los planes, porque son muy fundamentales, muy fundamentales. Estamos hablando entonces de ordenamiento territorial, de seguridad hídrica, de cómo recuperamos cuencas, etcétera, etcétera. Ahora, inicialmente se habla de una colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y los otros ministerios. Yo no sé si esto hubiese sido mejor una elaboración conjunta, que también lo señaló la profesora Delgado, más que a lo mejor probablemente solamente una colaboración, porque tiene como un rango distinto. Yo creo que una elaboración conjunta le da más peso, hubiese sido a lo mejor más deseable. Valorar también de todos los aportes que se hace que se incluya la calidad del agua, superficial y subterránea. Yo creo que esto es sumamente importante y con parámetros que no solo son físico-químicos, también biológicos. Yo creo que eso también es un avance, como hay otros más. O sea, adelantando, Presidenta, yo por supuesto voy a votar a favor. Creo que se ha ganado bastante en estos diálogos para poder lograr este avance. Así que felicitaciones por aquello y sí, ojalá me pudiesen contestar algunas de las preguntas. Muchas gracias, senadora Allende. Le vamos a dar la palabra a la mesa técnica. Paulina. Señora Presidenta, por su intermedio, efectivamente, como dice la senadora Allende, acá se ha hecho un trabajo, se hizo un trabajo muy extenso de forma de poder incorporar todas las observaciones realizadas o todas las indicaciones presentadas durante la tramitación. En cuanto a la figura del gobernador regional, efectivamente acá el análisis de la mesa técnica está asociado a, o en el fondo se incorporó la participación del gobierno regional, el gobernador regional, en la medida que se incorpora o que se establece que los planes regionales de acción de cambio climático que se adoptan con el acuerdo favorable del gobierno regional tienen que ser considerados los planes estratégicos de recursos hídricos. Eso en primer lugar, por lo tanto, hay una vinculación con el territorio y adicionalmente se agregó el tema de los instrumentos de planificación territorial y el plan de ordenamiento regional de ordenamiento territorial. Por lo tanto, entendemos que esa es la forma en que se ha vinculado con el territorio. Asimismo, en cuanto a la discusión en paralelo con el Código de Agua, entendemos que, digamos que el texto digamos que esté más completo va a ser aquel que va a tener que primar obviamente y eso pues, se tendrá que resolver dependiendo de cuál de las dos iniciativas avance más rápido en su discusión legislativa. Obviamente por un tema de especialidad debería primar la ley de cambio climático en la medida que está asociada o que tiene un desarrollo más amplio que en el caso del Código de Aguas, porque incorpora expresamente estos temas de efecto adverso en materia de cambio climático. Y adicionalmente se consideró muy relevante también incorporar los temas de calidad de agua asociados a la elaboración de estos planes regionales y efectivamente, de estos planes hídricos en Cuenca y efectivamente había una indicación asociada a que estos planes se pudieran dictar cada 5 años, pero efectivamente son 101 cuencas y digamos tal cual está la proyección o la planificación de la elaboración de estos planes de recursos hídricos es que estos sean cada 10 por año, por lo tanto aquí también hay una capacidad del Estado en cuanto a poder elaborar estos planes, digamos, con la rapidez necesaria que se requiere, pero aún así considerando la cantidad de cuencas a nivel nacional. Muchas gracias. Presidenta,
Isabel. La verdad es que a mí no me queda claro por qué hubo dos textos, pero la pregunta entonces que le hago al Ejecutivo, ¿ustedes van a hacer indicaciones para ajustar el texto que llegase a aprobarse en la Código A, que sea igual al que vamos a aprobar acá? He entendido que hemos llegado a un acuerdo muy importante como mesa técnica y lo vamos a aprobar, este artículo 12. Entonces la pregunta es, ¿va al final a quedar un solo texto? Porque ¿por qué arriesgarnos a tener dos textos y si llegan a haber diferencias? A mí no me queda claro. Y la explicación creo que no ha entrado al fondo. ¿Por qué? Gracias, senadora Allende. Paulina. Sí, efectivamente, señora Allende, va a haber un solo texto. Esto se ha trabajado con la DGA y se han conversado estas modificaciones que se estaban proponiendo o que ha propuesto la mesa técnica, por lo tanto, debió haber un solo texto. Gracias. Yo solo quería, no tiene que ver con el artículo 12 directamente, pero respecto a la reflexión de la senadora Allende y la ausencia ahí del gobernador regional, que nosotros sí lo visibilizamos en los planes regionales, se conoció un dictamen de la Contraloría sobre la presidencia de las comisiones de evaluación regional del CEA y quedó en manos del delegado presidencial y no del gobernador. Entonces, yo creo que el tema del gobernador y gobernadora es una figura que vamos a tener que estar revisando, no solo en este texto, sino, o en esta ley, mejor dicho, sino que también respecto a lo que, como estamos en transición, en otros cuerpos legales que evidentemente yo espero que recojan más las visiones de las regiones y entiendo que las encarnan las autoridades electas que son los gobernadores y las gobernadoras regionales. Pero respecto al artículo 12 quiero valorar el trabajo que ha realizado la mesa técnica. Creo que es importante contar con planes específicos, estratégicos de recursos hídricos en Cuenca, sobre todo porque nos habla de la gestión de recursos hídricos, y ahí también hago otro link, el índice Gini de desigualdad, no estamos en el mejor de los mundos en Chile, se dieron a conocer también los resultados de la encuesta CACEN, y una de las variables que está a la base de la desigualdad también muchas veces es el tema del acceso al agua. Así que me parece importante el rol que va a cumplir el Ministerio de Obras Públicas desde la Dirección General de Agua, ahora con apoyo obviamente del Ministerio de Medio Ambiente y otros ministerios y sectores. A mi juicio recoge bien varias de las observaciones, de las indicaciones que se hicieron y que fueron parte de este debate. Me parece que este es un artículo bien esencial dentro de la ley de marco de cambio climático. Una de las expresiones más claras del fenómeno es el déficit hídrico, la sequía en la región de Coquimbo, en algunos casos Montepatria, se está hablando de migrantes climáticos. Entonces, este plan, que es mucho más amplio de los ejemplos que estoy dando, obviamente, pero tenemos que tener claramente caracterizada la cuenca de acuerdo a las variables que acá se indiquen. Así que ahí agradecer el trabajo. Yo también anuncio ya mi voto a favor. Creo que en general recogió muy bien lo que fueron las reflexiones respecto al tema de los planes y el recurso hídrico. Sí que ofrecía la palabra. Ok, si no hay más palabras, vamos a colocar el artículo 12 en votación, Magdalena. Muy bien, presidenta. En votación la propuesta de la mesa técnica. Senadora Allende. A favor, Magdalena. Muchas gracias. Senador Durana. A favor. Gracias. Senador Proes. A favor, secretaria. Gracias. Señora presidenta. Voto a favor, Magdalena. Gracias. Aprobada la propuesta de la mesa técnica para el artículo 12 por la unanimidad de los presentes, 4-0. En consecuencia, las indicaciones 445 y 446 se aprueban con modificaciones. La 447, 448 y 449 son aprobadas. La 450 es rechazada. La 452 y 453 son aprobadas.
las 454 y 455 aprobadas, la 456 aprobada, la 457 aprobada, la 458 aprobada con modificaciones y la 459 desestimada. Eso es en cuanto al artículo 12. Ok, entonces queda aprobado el artículo número 12. ¿Qué otro artículo tenemos pendiente o inciso pendiente? Algunos asuntos pendientes que al parecer la mesa técnica tiene opinión, no sé. Es sobre las autoridades sectoriales, página 23. ¿Es el artículo 16? Sí, artículo 16, Ya. página 23 del tomo tercero. Ok. 16. Demos lectura, por favor, al artículo 16. Respecto a autoridades sectoriales, ¿no? Sí. 538. Página 23. Ahí está. El artículo 16, que se refiere a las autoridades sectoriales, señala lo siguiente: las autoridades sectoriales en materia de cambio climático son aquellas que tienen competencia en aquellos sectores que representan las mayores emisiones de gases de efecto invernadero o la mayor vulnerabilidad al cambio climático en el país. Esto es, los ministerios de Agricultura, Economía, Fomento y Turismo, Energía, Minería, Obras Públicas, Salud, Transportes y Telecomunicaciones, Defensa Nacional, Vivienda y Urbanismo y Medio Ambiente. Las indicaciones que se encuentran pendientes son la 538 y 530 del senador señor Durresti, 539 del senador señor Latorre, 540 de los senadores señora Proboste y señor Navarro, para agregar entre las frases vivienda y urbanismo y, comillas, y medio ambiente, la expresión Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y la indicación 541 de los honorables senadores señora Órdenes y señor Girardi, para incorporar a continuación de la expresión medio ambiente la frase, comillas, y los que así lo establezcan en sus respectivas leyes orgánicas. Esas son las indicaciones que estaban pendientes, Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Ahí entiendo que hay una propuesta de la mesa técnica y vamos a dar la palabra al Ministerio de Medio Ambiente. Por su intermedio, Presidenta, muchas gracias. La saludo aquí, senadoras, senadores. Buenas tardes, ministra. Desgraciadamente estaba ahí, pero con una buena noticia que viene aquí en la tarde, así que, pero desgraciadamente estaba ahí en un tema en la moneda. Así que, pero ya me incorporo y en relación a este artículo, señala que efectivamente la mesa técnica tiene, ¿verdad?, hay una visión conjunta y una propuesta conjunta en incorporar en este artículo el párrafo que se señala aquí en rojo, que es que en la elaboración de los planes señalados en el inciso anterior, las autoridades sectoriales deberán colaborar con los organismos competentes, especialmente el Ministerio de Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con el objeto de incorporar el enfoque de género y a los grupos vulnerables. Así que en esto se integraría como propuesta de la mesa técnica
a este artículo de las autoridades regionales, justamente este inciso. Después hay una diferencia, esta parte está, digamos, con el acuerdo total de la mesa. Y después hay una diferencia en relación a cómo generar mecanismos en el reporte, y eso va en el inciso final del artículo 10. Entonces yo no sé si quieren que vayamos al tiro digamos, si está de acuerdo la comisión en votar este artículo 16 y después pasamos a la temática del artículo 10, ¿te parece? Gracias, ministra. Que acá habíamos hablado con, ahí está la senadora Allende, no está presente el senador Durresti. Ahí queremos abrir un espacio para indicaciones a este artículo. ¿Es al artículo 16 o al artículo 10 el que quiere dar espacio de indicaciones? Esa es mi pregunta. 16. A ver, un segundo. Si es un inciso final al artículo 16. Después tenemos que volver, entiendo, al 10 también, ¿o no? Presidenta, efectivamente. Senadora Allende. Si es el artículo 16, si el artículo 16. Ministra. Sí, si el tema es el artículo 16, mi pregunta es, si quiere veamos al tiro la segunda, el otro inciso donde hay diferencia, o ven este inciso primero que hay acuerdo. El 10, que volvamos al 10. Si ustedes pueden presentarlo en el inciso, lo pueden presentar en el artículo 16, no importa dónde, digamos, si le quieren incorporar aquí, a mí me habían dado las dos alternativas, por eso le planteé. Si quieren ver la diferencia, plantearlo en el artículo 16 o en el artículo 10, pero solamente un tema procedimental, si quieren avanzar en la votación de lo que la mesa técnica ya acordó a este inciso que agrega, antes de pasar a la temática donde hay diferencia, ya sea en el artículo 16 o en el artículo 10. Me consulta usted como presidenta qué es lo que prefiere hacer. Votar al tiro este inciso donde hay acuerdo y después ver dónde incorporan el inciso donde no hay acuerdo. O sea, yo creo que lo importante es que no tengamos que recabar la unidad para volver a discutirlo. Yo volvería al 10. Revisemos el 10 para que podamos tener todo el contenido a la vista. O sea, por eso pregunta, ¿quiere votar el artículo 16 y después vamos al 10? Eso es lo que, yo prefiero revisar el 10 primero. Bueno, el 10. ¿Les parece? Ya. En el artículo 10, esta es... Vamos al 10. Eso, el artículo 10 hace referencia justamente al reporte de acción nacional de cambio climático. ¿Ya? Este artículo que establece justamente cómo se reporta este plan de acción nacional al cambio climático que tenemos que realizar a las Naciones Unidas, ¿verdad? A la UNFCCC, que es la Oficina de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que contiene todas las políticas, los planes, los programas, las normas, las acciones, las medidas que están contempladas en los instrumentos de gestión de cambio climático o que hayan sido propuestas por otros organismos públicos con el objetivo de monitorear e informar su estado de avance. Este artículo establece además, ¿verdad?, cómo se agrupa la información, etcétera. ¿Y qué es la propuesta del Ministerio del Medio Ambiente en relación a este artículo? Es que como medida para justamente fortalecer los sistemas de monitoreo, reporte y verificación para asegurar el cumplimiento de este plan de acción climática y los cumplimientos de cada uno de los sectores en esta medida, es que se incorpore ahí un párrafo que señale que previo al informe que se hace a la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, el Ministerio de Medio Ambiente está obligado a dar cuenta pública en la sala del Congreso, ante ambas cámaras, sobre dicho reporte. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente, citarán a una sesión especial para tal efecto, de manera que se dé
reporte público, ¿verdad? Aquí en Chile, ante el Congreso del Estado de este reporte. En caso que las medidas de los respectivos planes sectoriales establecidos en este reporte que damos cuenta no avancen según lo comprometido, deberá citarse al ministro de Estado respectivo, conforme al artículo 52, numeral 1, letra B de la Constitución Política de la República, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Lo anterior, sin perjuicio de que la Cámara de Diputados pueda utilizar otros mecanismos de fiscalización a los actos de gobierno para determinar las responsabilidades políticas de las autoridades sectoriales. Esto en línea justamente con lo que se estableció en la Convención Marco y en el Acuerdo de París de establecer sistemas potentes de monitoreo, reporte y verificación que permitan avanzar hacia el cumplimiento de una acción climática ambiciosa, en contraposición con mecanismos directos de castigo que han sido lo que han demostrado en el pasado, que incentivan a adquirir metas menos ambiciosas por parte de los órganos responsables para evitar temáticas de castigo. Y por eso, en la propuesta que hacemos a la comisión, establecemos que se incorpore en el artículo 10 la obligación del Ministerio de Medio Ambiente de dar cuenta en el Congreso y la obligación del Congreso justamente de asegurar el cumplimiento de estos planes y citar públicamente a los responsables si hay alguno de estos planes que no están dando cumplimiento. Ahora, esa es la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente en esa materia, que es diferente, entiendo, la que hacen algunos asesores de algunos parlamentarios, algunos senadores, que van con una propuesta que, no sé si la pueden ver allá, que va por establecer un castigo directo al sector que en el momento de presentarse el informe vaya atrasado o no esté dando cumplimiento. Y nuevamente aquí está la propuesta, ¿verdad? Entiendo, de algunos de los asesores técnicos de algunos parlamentarios que señalan que se pudiese incorporar en el artículo 10 lo siguiente párrafo: el incumplimiento de lo dispuesto, esto en el artículo 16, perdón, me dicen, que este párrafo, a diferencia, esa es la confusión, disculpa, Presidenta. La diferencia es que como Ministerio de Medio Ambiente proponemos la incorporación del párrafo en el artículo 10 para hacernos cargo de esto, y los asesores de algunos, ¿verdad?, parlamentarios sugieren en el artículo 16 incorporar el párrafo siguiente, que diga: el incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte de la jefatura o jefe del servicio, el atraso en el cumplimiento de un plazo superior a 6 meses será sancionado con la medida disciplinaria de multa equivalente a una media remuneración mensual, previa instrucción de una investigación sumario administrativo llevado por la Contraloría General de la República de acuerdo a las normas de su ley orgánica y estatus administrativo. Si la autoridad o jefatura superior del órgano o servicio de la administración del Estado sancionado persiste en su actitud, se le aplicará el doble de la sanción indicada y la suspensión del cargo por un lapso de 5 días. Entonces, esa es en relación entonces a cómo incorporamos en la ley un mecanismo que permita generar una acción climática ambiciosa y que nos permita avanzar con fuerza hacia el objetivo que establece esta ley de alcanzar la carbono neutralidad, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Claro, acá tenemos una diferencia. Nosotros estamos de acuerdo que el método de cumplimiento adecuado tiene que ser en base a información que se genera y se hace pública. Y nosotros establecemos también la figura de la sanción, en este caso, en el artículo 16. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver, porque la propuesta nuestra primero es objeto de una indicación. Entonces, yo ahí quiero proponer que abramos un espacio de 5 minutos para que ingrese esto en formato de indicación y que podamos votar el informe con el que se está de acuerdo en el artículo 16. Disculpe, para entenderle bien lo que usted está proponiendo. A ver, si lo pudiera repetir para asimilar bien. Yo entiendo que
de que hay una propuesta. O sea, estamos de acuerdo a la primera parte del texto. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero la propuesta sobre el incumplimiento, no, avance mejor. La primera ya sabemos que estamos de acuerdo. La incorporación del Ministerio de la Mujer, eso estamos de acuerdo. Siga avanzando, por favor, Magdalena. No soy yo la que está con... Bueno, quien quiera que esté manejando, por favor. Y después, todo esto de, en caso mediano plazo no avance, que yo... Ya. Pero esta es una propuesta de la mesa técnica, esta parte de caso de repetido. ¿No? No, eso es lo que explicar. En relación, el primer párrafo, como bien dice usted, senadora, por su intermedio, presidenta, es la mesa técnica, la propuesta de la mesa técnica, el primer párrafo. En relación a cómo fortalecer el sistema de fiscalización, ahí no hay acuerdo, no hay propuesta de la mesa técnica. Entonces hay dos posturas en esta materia. Entonces, la postura del Ministerio del Medio Ambiente, como señalé, es incluir en el artículo 10 de esta ley el hecho de la obligación la obligación al Ministerio del Medio Ambiente de informar. Hay alguien que se me está acoplando un sensor, perdón, pero hay un micrófono que está acoplando. La propuesta del Ministerio del Medio Ambiente es que en el artículo 10 se incorpore un artículo que establezca la obligación del Ministerio del Medio Ambiente de tener que presentar ante el Congreso Nacional a sus dos salas, al Senado y a la Cámara de Diputados, en comisión especial citada por la presidencia de tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, el informe de avance del Plan Nacional de Acción Climática que se tiene que presentar a las Naciones Unidas y que establece el avance de toda la implementación de las normas, de las medidas, de los planes, etcétera, que se deben cumplir para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en esta materia. Y justamente que si hubiera cualquier sector que no que esté atrasado, esté incumpliendo, todo, que tenga la obligación de comparecer ante el Congreso explicando cuál es el motivo de su reemplazo y las medidas que tiene que tomar para dar cumplimiento a este. Esa es la propuesta del Ministerio. Existe otra propuesta que es de algunos de los asesores de algunos de los senadores o senadores de esta comisión, que señala que de incorporar un párrafo en el artículo 16, que es el que estábamos votando, y que señala ahí una sanción directa a aquel jefe superior del órgano o servicio de administración del Estado que esté en atraso de alguna de cualquier medida, e interponiéndole una multa directa a su remuneración mensual previo a una investigación sumaria que lleve la Contraloría, y que una sanción y hasta suspensión de su trabajo por un plazo, leí no sé, entiendo, por un lapso de 5 días, si es que así fuera. Entonces, la diferencia está, y cuál es la razón como ministerio digamos, tenemos una posición distinta en esta materia, no apoyamos esta sanción, es porque lo que se ha visto internacionalmente en esta materia, y esto es algo que se discutió mucho en el Acuerdo de París, porque es diferente al protocolo de Kioto, que el establecer sanciones directas a aquellas que estén atrasados en el cumplimiento, etcétera, lo que incentiva es a incorporar compromisos más bajos por parte de cada uno de los sectores, justamente para dificultar que haya un incumplimiento. Y eso, en general, va en contra de la necesaria ambición climática que tanto hemos peleado para poder avanzar más fuerte y más rápido en los compromisos que adquirimos como Estado, y forzar además a los sectores a hacer la transición más acelerada en esta materia, más ambiciosa en esta materia. Por eso, la diferencia, entendiendo y compartiendo el objetivo que se plantea, creemos que justamente a través de los sistemas de monitoreo, reporte, fortalecer fuertemente la obligación de sistemas de monitoreo, reporte y verificación muy sólido, muy robusto, muy público, ¿verdad?, ante los entes del Estado, es mucho más eficiente para lograr el objetivo que establecer una sanción a el jefe superior de un órgano que no necesariamente después, ¿verdad?,
tiene todas las atribuciones para poder dar cumplimiento, porque entendamos que aquí hay muchos objetivos que requieren de un trabajo coordinado de distintos órganos y sectores, y por lo tanto va a ser difícil, incluso en un sumario, que se le pueda establecer responsabilidad directa a algún actor. Entonces, es por eso que creemos que es más efectivo para el cumplimiento de este objetivo, ¿verdad?, que nos hemos planteado de cómo fortalecer y a darle mayor robustez a la ley, es el incorporar en el artículo 10 este párrafo especial para establecer esta obligación de informe al Congreso. Eso, presidente. Presidenta. Gracias, ministra. Sí, enseguida, senadora Allende. A ver, como para ordenarnos un poco. Yo estoy de acuerdo con lo propuesto en el artículo 10, pero eso lo entiendo previo a una sanción. No lo entiendo como que reemplaza a lo que estamos planteando. Y podemos, o es una propuesta, podemos votar el artículo, en el artículo 16, el inciso en el que estamos de acuerdo, dejar pendiente lo que no estamos de acuerdo y abrir un plazo de indicaciones para incorporar la indicación de manera que la podamos votar. Porque acá la responsabilidad del Acuerdo de París no es a los jefes de servicios de los estados. Por eso hemos querido incorporar esta indicación que patrocinamos con la, no es indicación, pero patrocinamos con la senadora Allende y el senador Durresti. Entonces, veamos eso. Yo con lo planteado en el artículo 10 estoy de acuerdo, pero lo entiendo anterior a una sanción. Y cuando focalizamos o vimos el tema de los jefes de servicio, tenía que ver que no lo entendemos de la lógica del Acuerdo de París, que la responsabilidad es de los estados, sino acá de los jefes de servicio. Le voy a dar la palabra a la senadora Allende, luego a la ministra. En la misma línea suya, presidenta, yo también le entiendo que no son propuestas contrapuestas o excluyentes como lo acaba de presentar la ministra. Yo creo que es anterior. Ahora, la razón de esta sanción la sacamos incluso de la ley de transparencia y funciona bien. E incluso la sugirió el profesor Luis Cordero, que vino a exponer, experto en derecho administrativo, y vino a exponer justamente y sugirió esto en el caso de este proyecto de ley. Por otra parte, le quiero decir que la comparación que hace la ministra, que tal como usted lo ha expresado, no es válida, porque estos son acuerdos internacionales que el París, Kioto, que tienen que ver con los jefes de Estado. Nosotros estamos hablando de una ley interna, por lo tanto esto no aplica y nosotros necesitamos una responsabilidad administrativa. Sin eso, normalmente, muchas veces no funciona. Esto otro queda solamente en expresión de deseo. El propio Ministerio de Medio Ambiente a veces no ha sido capaz de sacar su propia agenda porque hay ciertos ministerios sectoriales que lo impiden. Por lo tanto, es bueno que aquí haya una sanción, que haya una responsabilidad administrativa, no solo política, de ir a informar a las cámaras, sino que sea así. Y por último, creo que hace poco salió una encuesta, incluso sobre medio ambiente, que sacó el Centro de Acción Climática de la Universidad Católica Valparaíso, y dice que casi la mitad, elaborada por Ipsos, ¿ya? Dice que la mitad de los chilenos cree que el Ministerio de Medio Ambiente se ha obstaculizado su labor por ministerios sectoriales. Hay otros ejemplos, para que vamos a entrar, ya hemos hablado, el plan de Calama, 11 años, en fin, qué sé yo. Yo creo que es sumamente importante que haya una responsabilidad administrativa. No veo por qué lo plantea la ministra como excluyente. Perfectamente podríamos acoger lo que usted dice, presidenta, votarlo primero y después este agregado que hacemos nosotros en relación a incumplimiento, que tiene que tener con una autoridad, una responsabilidad del jefe superior del Servicio de Administración del Estado. Gracias, senadora Allende. Ministra. Presidenta, sí, como para completar la reunión. Lo que nosotros estamos haciendo ante las Naciones Unidas cuando hacemos el reporte es que se reporta todos los compromisos, ¿verdad?, que asume el Estado de Chile. Esto incorpora nuestras NDC, nuestro cumplimiento también de la estrategia climática de largo plazo. Todos estos compromisos, quizá por eso es importante, si bien son nacionales, tienen compromisos sectoriales que son muy importantes. Justamente nos encontramos construyendo nuestra estrategia climática de largo plazo, que vamos a presentar por primera vez como país y ahora se va a presentar para la COP en Glasgow. Esta estrategia climática de largo plazo establece los compromisos de reducción de emisiones, los presupuestos sectoriales de emisiones para cada uno de los sectores. Estamos hablando de todos los sectores de nuestro país.
con los objetivos, las metas y los compromisos específicos de cada uno. Estamos hablando de más de 300 compromisos específicos por cada uno, digamos, que establece para cada uno de los órganos del Estado. Si nosotros, ¿verdad?, para dar cumplimiento, y vamos a reportar el cumplimiento de cada uno de esos objetivos, si nosotros generamos mecanismos que permiten robustecer los sistemas de reporte, verificación, etcétera, entendemos que con eso podemos dar cumplimiento a una doble meta, que es que podamos, ¿verdad?, efectivamente verificar que cada uno de los responsables se hagan cargo del cumplimiento de estos objetivos y compromisos, sin disminuir y desincentivar el adquirir compromisos ambiciosos, que al estar en un documento ya internacional que se presenta bajo el Acuerdo de París, como es la Estrategia Climática de Largo Plazo, como son las NDC, quedan establecidos inmediatamente como obligaciones sectoriales. Por lo tanto, son los compromisos nacionales, pero son las obligaciones sectoriales. Y es por eso que si nosotros, en vez de hacer, digamos, un mecanismo, de fortalecer el mecanismo de fiscalización y de monitoreo y de reporte público de esto, vamos por un sistema en esta alternativa, que es de imponerles sanciones a aquellos, digamos, responsables directos de esos órganos del Estado, no tengo idea, la CONAF, estoy poniéndole cualquiera de ellos. Lo que hacemos es que dificultamos aún más la ya difícil tarea en que estamos, de que acuerden poner compromisos ambiciosos en esta materia. Entonces, yo digo, relevar, por eso están relacionados, senadora, por su intermedio. No son independientes, no es que uno ponga el compromiso de Chile y después veamos cómo los cumple, sino que justamente en el marco del Acuerdo de París, se establecen bajar los compromisos específicamente por los sectores, a través de la estrategia climática de largo plazo. Las NDC establece cuál es digamos, la meta, etcétera, y la estrategia climática de largo plazo, el colmo, y quiénes son los órganos específicos de cada uno con las metas, no solamente las metas, los compromisos específicos a cumplir. Y es por eso que creemos que, digamos, la alternativa que ponemos como Ministerio de Medio Ambiente para el cumplimiento de generar el doble objetivo, metas ambiciosas y cumplimiento de esto, más por la línea de la que proponemos para incorporar en el artículo 10 versus esta propuesta de que sea imponerle sanciones directas que nos afectan directamente, incluso en el proceso que estamos, para que los órganos del Estado se comprometan con las metas ambiciosas que queremos presentar en la estrategia climática a largo plazo, que se presenta como compromiso país, justamente ahora en noviembre de este año. Muchas gracias, ministra. Senadora Allende. Dos cosas. Primero, me gustaría solicitarle también que ofreciéramos la palabra al asesor Alejandro Sánchez o Alex Sánchez, porque me parece que junto con los otros asesores fueron muy activos en participar en redactar lo que sería esta indicación, y además que es parte de la mesa técnica. Pero la verdad es que también quiero decirle a la ministra que ni tanto ni tampoco, porque está bien hablar todas estas ambiciones y las metas, pero a mí me gusta también ser bien precisa, ministra. Cuando yo puse el ejemplo de Calama, y lo tengo claro, porque me parece insólito que se hayan demorado 11 años en salir un plan de descontaminación de Calama. ¿Y qué es lo que ocurrió? Con el control administrativo tan deficiente que lo único que pasó es que pidieron la renuncia al Ceremi Medio Ambiente, pero ni siquiera hicieron valer la responsabilidad al subsecretario, quien es por ley el encargado de sacar adelante los planes de contaminación. Entonces, yo no entiendo por qué esta especie de reacción de la ministra de oponerse a un control administrativo que lo contempla la ley de transparencia, que se ha aplicado en nuestras situaciones y que yo creo que es muy importante. Entonces, yo creo a veces que el ministerio es preferible que cumpla sus compromisos. Está bien tener metas ambiciosas, pero a veces nos volamos con las metas ambiciosas internacionales y no aterrizamos acá los cumplimientos básicos, ministra. Básico. Un plan de descontaminación de Calama se tardó 11 años y no hay una sanción al subsecretario. Y eso es poco admisible, por decir inadmisible. Entonces yo creo que aquí, no sé, yo le pediría, presidenta, si quiere le da la palabra al asesor para ampliar los argumentos que hicieron los asesores para poder ver efectivamente qué otras opiniones se pueden dar. No sé si también se redote una opinión. Gracias, senadora Allende. Le voy a dar la palabra al asesor. Está solicitada la palabra también
por parte del senador Proens. Yo quiero, primero voy a abrir 5 minutos para el ingreso de estas indicaciones, que es lo que estamos tratando. También como estamos ya cerca a la orden del día, les quiero proponer que hagamos una sesión extraordinaria el día jueves. Sí, hay una cosa fair play también. Me gustaría que estemos los 5 presentes. El senador Durresti ha estado complicado estas 2 sesiones. Pero si es posible jueves, que nos reunamos el jueves, este jueves que viene es semana regional. El jueves, la próxima es distrital. ¿Dentro de la semana distrital? No, ahora. No, este jueves. Ya, este jueves. Ya, ok, perdón, la entendí mal. Ya, este jueves. Okay. Sí, yo les propongo que hagamos una sesión extraordinaria de la comisión. Fijemos el horario, lo fijamos fuera de este espacio. Pero si podemos acordar hacer una sesión extraordinaria donde cerremos el artículo 10, 16, le voy a pedir a Magdalena también que después haga un resumen de los otros temas que quedan pendientes. Entonces, con eso, la idea es que podamos despachar el día jueves. Y mientras tanto, le voy a dar la palabra a Sánchez, luego al senador Proens y al senador José Miguel Durán. Yo estoy de acuerdo con la sesión. de reglamento. Tengo entendido que hay sesión el jueves. Ok. Sería después de la sesión. Ahí yo estoy complicado porque voy viajando por tierra al norte. Lo que pasa es que si es después de la sesión, yo tengo entendido que se va a citar la zona extrema y economía. Ojo con ese tema. Entonces no podríamos el día jueves. El día jueves entiendo que no hay sesión, senador Durana, porque cada 15 días son las mociones parlamentarias los jueves. Sí. Y el jueves revisamos mociones. Hicimos 2 jueves seguidos en sustitución de los lunes que eran feriados. Pero lo que informó, lo que pasa es que el senador Pizarro pertenece a la Comisión de Economía y es lo que informó él hoy día en la Comisión de Economía de la mañana, por eso que lo dejo como un punto de atención. Ok, pero el senador Proens no puede el jueves. Pero jueves más temprano, si no hubiese sesión, se podría. Sí. Senador Proens. Si no hubiese sala en la mañana, yo no tengo problema, presidente. Ok. ¿Y les parece 9 horas o antes? A las 9:30 a 11 podría ser. Sí, las 9 a 10. A las 10, así que vamos a funcionar de 9 a 10 y sacamos este proyecto con los pendientes, sería súper adecuado. Ok, vamos a convocar entonces el día jueves a partir de las 9 horas a una nueva sesión de la comisión, ¿ya? Les agradezco ahí la disponibilidad y flexibilidad de los colegas. Le doy la palabra al asesor Alejandro Sánchez. Bienvenido, Alejandro, que es parte de la mesa técnica, además. Gracias, Presidenta. Por su intermedio solamente aclarar un punto, que en realidad cómo se gestó un poco la propuesta que se está comentando. Bueno, todo comenzó originalmente con ciertas indicaciones que había ingresado usted, Presidenta, la senadora Allende, también habían ingresado el senador Girardi, algunas indicaciones relativas a colocar una acusación constitucional para aquellos, en el fondo, ministros que no cumplieran con los plazos estipulados dentro de la Ley de Cambio Climático. Esto se discutió extensamente en la mesa técnica y se estimó que no era el mecanismo apropiado para poder perseguir la responsabilidad de los ministerios sectoriales. Entonces, en esa lógica, la discusión se centró en cuáles serían los mecanismos de control administrativos y políticos que se podrían realizar para asegurar el cumplimiento de las metas de los ministerios sectoriales, que son elaborar planes sectoriales de mitigación, planes de adaptación, seguimiento de medidas, etcétera. Implementar medidas también dentro de su propia política interna que digan relación con el cambio climático. Entonces, la verdad es que hay que aclarar que la propuesta que hace el Ministerio de Medio Ambiente se refiere exclusivamente al control político, el que los ministerios sectoriales puedan asistir a las respectivas cámaras del Congreso, en el fondo mostrar los avances en el caso de que fueran requeridos, responde a una medida de control político, pero la propuesta que se ha elaborado de parte de los asesores de la senadora Órdenes, de la senadora Allende, y también del senador Durresti, responde
a una alternativa que no es excluyente con lo que propone el Ministerio de Medio Ambiente. Es adicional al control político, se propone un control administrativo, y para este tema nosotros trabajamos, como dijo la senadora Allende, con el profesor Cordero, quien nos indicó que el modelo de la ley de transparencia funciona bastante bien porque se coloca la responsabilidad en el superior jerárquico del respectivo servicio, quien obviamente para evitar cualquier tipo de sanción adopta una especie de sistema de compliance en que todos los funcionarios en el fondo lo que hacen es cumplir con las respectivas metas que él mismo coloca. Entonces, bueno, aclarar también que este tema también fue trabajado a propósito de lo que ocurrió con la sesión en que vino el Contralor a expresar o a dar cuenta del informe sobre diversas instancias de control administrativo que él estaba ejerciendo, y ahí se puede observar cómo en diversas instancias lamentablemente el Ministerio de Medio Ambiente no ha podido cumplir con la agenda específica que puede tener el Ministerio en concreto. Específicamente puede ser dictación de planes de descontaminación, declaración de zonas latentes, zonas saturadas, por ejemplo. Entonces, en esa lógica, lo que nosotros nos hemos preguntado es bien, entendiendo que esta ley, si bien es una ley marco de cambio climático, que principalmente está apuntando a la mitigación, y en menor medida o con menor fuerza a los temas de adaptación que se han trabajado en menor manera dentro del proyecto de ley, hay que buscar alguna manera de, en el fondo, asegurar de que los ministerios sectoriales puedan cumplir la agenda a las cuales ellos mismos se han comprometido, en un contexto en el cual, como mencionó la senadora, es sabido un poco que a veces el Ministerio de Medio Ambiente puede ver su labor obstaculizada por la agenda de otros ministerios sectoriales. Y esto, en el fondo, está también sustentado, como lo dijo la senadora, por una encuesta que sacó el Centro de Acción Climática de la Universidad Católica Valparaíso, de la empresa Ipsos, en la cual se indicaba que casi la mitad de los chilenos creían que efectivamente la labor del Ministerio de Medio Ambiente se veía obstaculizada por, en el fondo, la labor de otros ministerios. Y como dijo la senadora, el ejemplo más patente lo tenemos con el plan de descontaminación de Calama, en que una vez que hubo un reclamo en Contraloría, se inició un sumario. Al final, lo que ocurrió es que se desvinculó al Ceremi de Medio Ambiente de la región de Antofagasta de turno, y después llegó otro Ceremi quien efectivamente logró sacar el plan adelante, pero no hubo una medida de control administrativo suficiente para impedir que esto vuelva a ocurrir, porque si es que solamente, digamos, la responsabilidad está a un nivel jerárquico inferior, a nivel de Ceremía, y no a nivel de jefatura de servicio, entonces nada impide que pueda seguir ocurriendo este tipo de situaciones en que se demora la dictación de planes de descontaminación, se demora la declaración de zonas latentes y zonas saturadas. Entonces, es por eso es que nosotros relevamos la propuesta del profesor Cordero, quien dijo que el mejor modelo que podía existir era el de la ley de transparencia, y que se funcionaba bastante bien justamente porque se colocaba la responsabilidad en el respectivo jefe de servicio. Eso es lo que puedo comentar. En resumen, la propuesta de control administrativo no es excluyente con la propuesta de control político, sino que es complementaria. Y como último comentario, también en el fondo la lógica de esta propuesta también responde a que últimamente han habido varios fallos de la Corte Suprema que lo que hacen de alguna manera es incidir muchas veces en digamos, el deber que tiene el Ministerio de Medio Ambiente en sacar cierta agenda adelante. Entonces, con los asesores hemos estimado que este tipo de situaciones ocurre ante la falta de un control político de la labor del Ministerio de Medio Ambiente, y ante también la falta de un control administrativo más sólido, que vemos que está ausente en nuestra legislación. Entonces, la lógica es, en el fondo, si la legislación ambiental chilena ya trae esta deficiencia, la única, y la ley de cambio climático lo que hace es crear nueva institucionalidad ambiental. Lo que hay que hacer es evitar cometer de alguna manera los errores del pasado. Entonces, no podemos de alguna manera consagrar una ley de cambio climático que no contenga esos sistemas de control, porque estaríamos de alguna manera repitiendo la lógica actual con los instrumentos de gestión ambiental que ya existen. Eso, senadora. Gracias, Alejandro. Les propongo entonces
que revisemos las indicaciones que se han ingresado de aquí al jueves. Quizás eso va a meritar una nueva reunión de la mesa técnica. En lo personal estoy de acuerdo con lo que propone como control político en el artículo 10 el ministerio, pero claro, vamos a insistir con las indicaciones en el artículo 16 con el tema de la sanción más allá de la información. Entonces deberíamos ver esos dos temas la próxima semana y le voy a pedir a Magdalena también que resuma cuáles son los otros temas pendientes más allá de los artículos que hemos aprobado algunos hoy y los que quedan pendientes. Artículo 10 es que vamos a incorporar la propuesta y el artículo 16. Magdalena. Presidenta, ¿me permite? Senador Proen. Gracias. Sí, por supuesto. Mire, yo tengo una duda con respecto a la facultad de la Contraloría, con respecto a las sanciones que se están colocando en el artículo que están proponiendo. Yo creo que la Contraloría solamente puede emitir un informe, puede sugerir, pero nunca ha sancionado, al menos en el último tiempo. Entonces, darle la responsabilidad a una institución de algo que a lo mejor no la tiene, creo que partiríamos por la base de consultarle a ellos si esta indicación que usted nos está proponiendo, junto con la senadora Allende y el senador pueden ejercer, porque si va a ser una declaración de principio a que finalmente la Contraloría no tenga la facultad de hacer y de sancionar a 5 ministros, yo no lo he escuchado nunca. Yo por eso tengo mis dudas de que ese organismo del Estado pueda llevar a cabo esta indicación que ustedes están planteando. Lo hago con la mejor intención. Yo creo que los ministros ya tienen una instancia de poder ser emplazados, trayendo al Congreso y destituidos por no cumplir las funciones que están en su cargo. Entonces hoy día estamos colocando una sanción pecuniaria, una sanción alejándolo del cargo por un cierto periodo que no me hace sentido que ese ente contralor que ustedes proponen que haga esta fiscalización tenga la facultad de poder llevar adelante. Luego la Contraloría hace mucho rato que ya no está destituyendo a funcionarios ni nadie por el estilo, solamente lo deja en una instancia superior para que sean otros los que tomen el camino de resolver la contingencia, pero no son ellos los que últimamente han puesto sobre la mesa la destitución de algún funcionario independiente en el nivel jerárquico que se encuentre. Por lo tanto, yo creo que de aquí al jueves pedirle a través suyo, presidenta, a la secretaria, que haga las consultas correspondientes a Contraloría con la finalidad de establecer si esta indicación en ese punto se puede llevar adelante, cosa que yo por lo menos lo que he estado buscando en este rato con mi asesor, no hemos podido encontrar que tengamos esa facultad de poderle endosar a ellos lo que está en esta indicación. Gracias, presidenta. Presidenta. Muchas gracias, senador Proen. Entonces será ahí la consulta. Senadora Allende. No, muy breve. Yo estoy de acuerdo, se le puede hacer la consulta a la Contraloría. Ahora, no olvidarnos que cuando vino el Contralor y tuvimos una sesión especial, por se acuerdan los dictámenes y la investigación que hizo la Contraloría en relación a la superintendencia, él mismo sugirió que sería importante crear esta unidad justamente de medio ambiente y cambio climático al interior de la Contraloría. Y yo creo que hay harto interés y sería muy adecuado. Ahora, yo entiendo que no se ha hablado de institución en la indicación que nosotros pretendemos y que esto está apuntando a los subsecretarios como control administrativo, pero sería adecuado que se le preguntara a la Contraloría, ojalá por un oficio, y así tener una respuesta para tranquilidad al senador Troens y todos nosotros. Así es. De hecho, se recoge ahí la propuesta al senador y a través de la Secretaría Ejecutiva haremos las respectivas consultas a la Contraloría General de la República, para tenerlo claro de aquí al jueves. Ok, les propongo entonces que continuamos la próxima sesión con los temas pendientes. Magdalena, le solicito que haga llegar a la mesa técnica y a los que implica a los asesores y al CR2, al Ministerio de Medio Ambiente, los temas que quedan pendientes para que lo podamos resolver el día jueves. Sí, presidenta, solamente... Ministra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Solo aclarar un tema que yo creo que es bien relevante y hace relación al plan de descontaminación de Calama, porque me tocó a mí ahora como ministra del Medio Ambiente sacar adelante ese plan
que no se había hecho por más de 11 años. Y en relación a la, digamos, a la temática, que también lo vimos en el plan de descontaminación de Concón, Quintero, Puchuncaví, que fue rechazado por Contraloría, el plan que hizo el gobierno pasado y que nosotros sacamos adelante, el problema principal, y en ambos casos se debió justamente a un tema más político que tiene que ver con las, digamos, fuerzas o oposiciones que hay en otros ministerios responsables. Entonces, yo creo ahí, y nuevamente con la mirada de largo plazo, de cómo hacer una política de largo plazo, nuevamente establecerle una sanción directa administrativa a uno de los, digamos, en este caso, no sé, el subsecretario, por ejemplo, de Medio Ambiente, no colaboraría justamente en generar y poder sacar adelante estos planes. Mucho más en esa dirección va lo que estábamos señalando de la responsabilidad política de los distintos ministerios, de ir a exponer y hacerse responsables también ante el Congreso, y por eso la propuesta en el artículo 10. Si no, vamos a terminar con lo que pasa hoy, ¿verdad? Que tenía sancionada uno que no tuvo, digamos, no tiene la capacidad de sacar adelante el tema. Yo no quiero, y voy a señalar en relación, estoy segura que ex ministro de Medio Ambiente y aquí ex secretario de Medio Ambiente le pusieron el máximo empeño a haber sacado el plan de descontaminación adelante, y no lo sacaron y no pudieron sacarlo adelante, o lo sacaron de manera bastante, digamos, tan mala que el contralorismo se los dio vuelta, y no era por falta de intención, estoy segura, del subsecretario pasado, digamos, del gobierno pasado haberlo hecho. Y por eso, nuevamente, creo que la relevancia de generar incentivos y fortalecer el sistema de reporte y de control que hace el Congreso a estos, ¿verdad?, a los ministros responsables en esta materia, permite avanzar en esa dirección de manera mucho más efectiva que imponiéndole sanciones administrativas a distintos digamos, jefes de servicio, que hagamos aquí, son muchos jefes de servicio que no tienen finalmente las facultades para sacar los temas adelante, y que pueden terminar como el mismo Seremi y el gobierno pasado, que lo terminaron sacando cuando estoy segura que no era la persona responsable. Va a ser el que va a tener el efecto, ¿verdad? El empleado público que va a tener el efecto directamente sobre él en algo que no puede controlar de manera autónoma. Eso es, Presidenta. Gracias, ministra. Por eso vamos a dejar pendiente. Sí, terminemos esto porque era... Le voy a dar la palabra enseguida, senadora Allende. No, lo que pasa es que ya tenemos la hora, muy pasados de la hora, Presidenta, y yo no esperaba que la ministra volviera a argumentar lo que ya más o menos habíamos dicho, porque esperaba que haya un acuerdo, lo vamos a revisar el jueves. Yo le pido que terminemos la sesión, o yo por lo menos ya estamos bastante pasados de lo que era... Senadora Allende, eso era lo que iba a señalar. Ya yo les planteé este acuerdo. Entendí que había unanimidad en eso, y por eso también habría este espacio, porque me parece importante que se hagan las consultas que solicitó el senador Proens y podamos llegar a una resolución que permita un control político y que se acoja el tema también de las sanciones administrativas que hemos planteado en la dimensión que corresponda. Entonces, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Nos vemos el jueves. Muchas gracias.